Te voy a contar por qué no puedes bañarte cuando estés sola en tu departamento, a unas horas de la Navidad. Lupita era una mujer independiente que vivía en la gran ciudad. Iba a pasar Navidades con su familia materna, pero al final del día su jefe le dice que se lleve trabajo para hacer a su casa. Ella acepta para quedar bien y subir de puesto, y no le da tiempo de irse. Así que el 23 de diciembre decide pasarlo sola en casa, mientras todas las familias del vecindario se van y sus compañeros, o más conocidos como roomies, la dejan sola. Así que mientras ella estaba en la computadora en la sala, empieza a escuchar que alguien le toca la puerta. Ella se acerca a abrir y dice: ¿Quién es? Pasa unos minutos y nadie responde. Ella vuelve a sentarse y vuelve a escuchar. Ella piensa que es una broma de uno de sus roomies, así que le dice: Alex, por favor, ya no es gracioso. Y cuando ella estaba a punto de abrir la puerta, suena su celular. Contesta, pero solo escucha que alguien respira agitadamente desde la otra línea. Pasa un momento y las luces se van por completo, pero vuelven enseguida. Así que decide llamar a sus padres para decirles que están pasando cosas extrañas, pero ninguno de ellos le coge el teléfono. Minutos después se da cuenta que en la laptop habían abierto el programa de Word y habían escrito: no es muy pronto para hablarles a tus papás sobre mí. Y en ese momento se da cuenta que la puerta del departamento está abierta, así que ella revisa si alguien está afuera, pero empiezan a sonar como por las escaleras si subieran alguien. Así que vuelve a entrar al departamento y se tranca la puerta desde adentro. Vuelve a llamar a uno de sus roomies y le dice que tal vez es el hecho de que esté sola. Así que ella se tranquiliza y se mete a bañar con su celular. Se da cuenta que su celular está perdiendo la pila y está a punto de apagarse porque tiene el 2% de batería. Ella cierra sus ojos para empezar a quitar el shampoo de su cabello y empieza a escuchar que detrás de la puerta alguien empieza a olfatearla, como si fuera un animal. Y agarra su teléfono y se descarga por completo. Y estaba ahí sola y empieza a escuchar que alguien canta una canción. Y escucha: Guadalupe, Guadalupe, 1, 2, 3, voy por ti. Era la voz de un hombre que jamás ella había escuchado. Y empieza a golpear la puerta. Guadalupe, 1, 2, 3, entro por ti. Ella del miedo se paraliza por completo y no le responde hasta que escucha que alguien entra por la puerta. Y era uno de sus roomies que no había alcanzado a salir de la ciudad porque la hora de pico del tren no le había dejado avanzar. Le empieza a gritar: Lupita, ¿dónde estás? Lupita. Ella en ese momento abre la puerta y le dice: no estamos solos, hay alguien más aquí. Y cuando prende la luz, se da cuenta que uno de sus roomies había sido asesinado. Horas después, le dicen que a él lo habían matado en la tarde, pero ella lo escuchó mientras estaba bañando. Han pasado más de 6 años y nunca seré capaz de olvidar esa noche. Bueno, pues yo tenía un grupo de 2 amigas, Laura y Emilia. Nosotras éramos muy cercanas, por lo que siempre nos veíamos en el recreo y en nuestras casas. Un día Laura se acercó a nosotras diciendo que había visto un reto en internet. Era básicamente ir a un cementerio cercano en la noche y grabarlo todo. Emilia estaba súper de acuerdo, pero yo tenía un muy mal presentimiento. Al final acepté ir a regañadientes. Las 3 sabíamos que nuestros padres no nos dejarían salir por nada del mundo, así que dijimos que íbamos a la casa de Laura a estudiar, ya que sus padres no estarían ahí. Cuando llegamos a la casa de Laura, empacamos una mochila con una linterna vieja, comida, agua y una pequeña cámara. Caminamos más de 6 kilómetros para llegar a el cementerio. Cuando llegamos era más grande de lo que nos imaginábamos, lleno de árboles altísimos y con un pequeño poste de luz en el medio de todo el cementerio. Caminamos un rato para ver si había algo sospechoso, hasta que escuchamos un grito de una niña y las 3 nos volteamos con el corazón acelerado. Emilia intentó prender la linterna, pero como ya había dicho era vieja, así que la carga se le gastó más rápido de lo que nos hubiera gustado. Caminamos a oscuras alrededor de unas 2 horas cuando nos dimos cuenta de que estábamos caminando en círculo. Corrimos para encontrar la salida, pero no tuvimos éxito. Escuchamos otro grito más fuerte, pero cuando nos volteamos Emilia ya no estaba a nuestro lado. Le gritamos que, si era una broma, no era gracioso, pero nuestra sonrisa se borró completamente cuando vimos el sombrero de Emilia tirado con manchas rojas. Mi corazón se aceleró y Laura y yo corrimos para intentar encontrar la salida. En ese momento, el único poste de luz que había en el cementerio se apagó y quedamos completamente a oscuras. El cementerio pareció haberse vuelto más grande y los árboles crecían cada vez más.
A lo lejos vimos a 2 patrullas de policías, y yo y Laura corrimos con todas nuestras fuerzas. Cuando llegamos le expliqué, llorando a los policías, todo lo que había pasado. Y en ese momento, mis familiares corrieron y me abrazaron diciendo que llevaba más de 2 días desaparecida, pero la verdadera sorpresa estaba por llegar. Cuando me volteé, Laura había desaparecido y los oficiales encontraron su cuerpo sin vida junto a el de Emilia bajo de un árbol y parecía estar por más de una semana en ese estado. Actualmente me mudé de ciudad y nunca supe lo que pasó esa noche, ni siquiera si Laura y Emilia fueron reales. Kelly Lovers, acuérdense de seguirme en mi canal de YouTube que está vinculado con esta cuenta, ya que esta semana subiré un story time por allá. Y como siempre digo, nos vemos en la siguiente historia. El momento favorito de la mayoría es cuando llega la hora de dormir, por fin se van a acostar, a descansar de su largo día, pero para mí es todo lo contrario. Desde que tengo 7 años, el soñar ha sido uno de mis mayores traumas. No sé en realidad por qué me pasa esto. Ustedes pensarían que como mis sueños son tan reales, esa es la peor parte, pero no, lo peor viene cuando despierto. Desde que tengo 7 años he visto el mismo ente femenino en mis sueños. Mientras más la soñaba me daba cuenta que tal vez ese ente era una representación mía, pero con unos cuantos detalles diferentes y esos detalles no eran menores. Pero hubo una noche, que esa noche, no importa cuánto tiempo pase, nunca se me va a olvidar. Esa noche llegó la hora de dormir, yo me fui a acostar a mi cama y pues simplemente estaba esperando a quedarme dormida y lo logré al poco tiempo. No sé cuánto tiempo realmente duré dormida, pero de repente me desperté bastante confundida porque no sabía qué era lo que me había despertado. Y lo que me encontré fue que este ente me estaba viendo al pie de mi cama. Ella simplemente estaba parada ahí, viéndome fijamente. Y mientras me daba cuenta de lo que yo estaba viendo, sentía como el miedo poco a poco invadía mi cuerpo. Pero ella, al darse cuenta de que yo la estaba viendo, se comenzó a acercar lentamente hacia mí hasta el punto en donde su cara quedó a centímetros de la mía, y es que pude apreciar más sus facciones porque en medio de la oscuridad no la podía ver bien. Pero se me acercó tanto que yo podía sentir su respiración en mi cara. Ya que la tenía tan cerca, fue que me di cuenta que ella no tenía ojos. La ausencia de sus ojos me daba mucho más miedo que si ella los hubiera tenido y me estuviera viendo, porque aunque suene raro, yo sentía que sí me estaba viendo a pesar de que ella no tenía ojos. Tal vez todo esto pasó en cuestión de segundos, pero para mí parecían horas por el miedo que estaba sintiendo. Y este ente me habló con una voz sutil de niña que nada tenía que ver con su apariencia y me dijo: mi nombre es Samantha. La niña que yo había visto en mis sueños tenía una apariencia casi dulce. Era una niña con el cabello oscuro, lo tenía con 2 trencitas, casi como la niña de la película La huérfana. Pero esta apariencia que estaba viendo me aterrorizaba, y más el hecho de que no tuviera ojos. La sensación que estaba teniendo por estar siendo observado por esta criatura sin ojos es algo que simplemente no les puedo describir. Después de que se presentara y me dijera su nombre, yo desperté, y es aquí cuando mi mente comenzó a jugar en mi contra, porque ¿cómo? Si yo ya había despertado. Cabe aclarar que en toda mi vida nunca había sentido algo así, nunca había tenido un sueño tan real que yo no pudiera diferenciar entre una cosa y la otra. Y es por eso que esta noche me marcó tanto. Para mí todo lo que había pasado era real, porque así se sentía, muy real, tanto que me abrumaba. Recordaba absolutamente todo con detalle, cómo me hizo sentir, la respiración en mi cara, cómo era ella, los sonidos, de todo me acordaba perfectamente. Y bueno, no sé si a ustedes les haya pasado, pero generalmente tú sabes diferenciar entre lo que es real y entre lo que es un sueño. Pero en esta ocasión era imposible para mí pensar que eso que viví había sido solo un sueño. Y como les dije, desde que tengo conciencia, yo he soñado con ella, pero cada pesadilla se ponía peor y peor que la anterior. Y la rutina que yo tenía era siempre la misma. Llegaba la hora de dormir, me iba a acostar, me ganaba el sueño, me quedaba dormida y a las pocas horas despertaba y mi pesadilla comenzaba. Y tal vez ustedes podrían decir, bueno, después de tanto tiempo que has soñado con ella, pues ya deberías estar preparada, pero no. No importaba que yo nunca estaba preparada para esas pesadillas. Odiaba ver cómo el tiempo pasaba tan rápido y que poco a poco se acercaba la hora de dormir y la llegada de Samantha. Y esa noche no fue diferente, yo me quedé dormida y desperté a las pocas horas. Me quedé simplemente ahí acostada en la oscuridad esperando a que el sueño me volviera a dar y pudiera volverme a quedar dormida. Pero en un abrir y cerrar de ojos, ahí estaba ella, al pie de mi cama, cerca de mis pies. Pero algo cambió ese día, porque ella de la nada se levantó de forma muy violenta y comenzó a ahorcarme. Todo pasó con una rapidez increíble. Un segundo yo me había despertado y al siguiente ya me estaba quitando el aire. Yo no podía gritar, obviamente porque me estaba pasando, y sentía su cuerpo y todo encima de mí. Yo me sacudía como podía, pero no podía quitármela de encima. Así que lo último que se me ocurrió fue intentar golpearla para quitármela, y en eso desperté. Curiosamente yo estaba en la misma posición
de cuando estaba tratando de defenderme de ella, y el cuello me dolía, pero no de esas veces como que duermes chueco y te duele, sino real. Sentía como si alguien me hubiera estado ahí ahorcando como por media hora. Era un dolor insoportable, a pesar de que yo no tenía marcas de nada. Y ese dolor me duró todo el día.